Un cordial saludo, queridas y queridos estudiantes. Voy a grabarles este videito. Quiero dejarles estas recomendaciones en la realización del trabajo de la fase 3, porque por un lado sé que hay muchas inquietudes con respecto a cómo vamos a presentar el informe, el contenido que debería estar reflejado allí, la aplicación de las técnicas, la misma justificación de la problemática. Y ya estamos además también sobre el tiempo, ¿no? Ya nos quedan muy pocos días, entonces no creo que vaya a alcanzar a revisar todas los aportes de cada uno de ustedes. Así que les dejo como estas indicaciones que compilan un poco como las inquietudes que he visto que son comunes en sus aportes y por lo tanto, también las recomendaciones que son comunes. Bien, lo primero que quisiera enfatizar, que yo sé que igual ya todos están encaminados, que ya han avanzado sobre la elección de su problemática, pero pues no está de más. Recordemos que cuando pensamos en las problemáticas tienen que estar centradas y que tienen que estar asociadas a las afectaciones al bienestar y a la salud mental comunitaria, al bienestar de la gente, a la calidad de vida, a cómo se sienten dentro de su entorno, ¿no? Por lo tanto, hay como una serie de problemáticas que seguramente nos ayudan a ubicarlas allí. Unas, por ejemplo, que tiene que ver todo lo relacionado con la estigmatización, con el aislamiento, con la marginalidad, con la discriminación. Esas son problemáticas que afectan la salud, el bienestar, la calidad de vida de las personas. Hay otras que tienen que ver con barreras o con impedimentos en eh, a los servicios de salud mental por un lado, pero también a las redes de apoyo social, que son importantísimas porque nosotros, recuerden que lo decíamos en la conferencia, todo lo que son redes de apoyo, vinculaciones afectivas, conexiones emocionales que ayudan en la construcción de nuestra identidad social, pero también en el sentido de pertenencia hacia ambientes más amplios, eh, inciden directamente en nuestro bienestar. Por lo tanto, cuando encontramos barreras que nos afectan porque no podemos acceder a servicios de salud o porque no tenemos posibilidades de acceso a condiciones de bienestar como las redes de apoyo, también son objeto pues de problemáticas de salud mental. Hay otra serie de problemáticas que he visto también un par de trabajos que se inscriben acá que tiene que ver con los cambios ambientales. Por ejemplo, cuando hay derrumbes, cuando hay deslizamientos, cuando hay inundaciones, cuando no tenemos las condiciones óptimas en nuestro barrio. Por ejemplo, recuerdo algunos que tienen problemas, por ejemplo, con alcantarillado o con el suministro del agua potable, ¿no? Ese tipo de cambios que se generan también alteran la salud mental comunitaria. Lo que pasó en pandemia, por ejemplo, no estábamos preparados y fue evidente que se alteró nuestra salud mental, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, hay como otra serie de problemáticas que están relacionadas con estos factores. Los que están relacionados con el entorno físico, con la inseguridad, con los índices de violencia, por ejemplo, la inseguridad, de pronto la suciedad, el que no tengamos iluminación adecuada en nuestro barrio, por ejemplo, porque genera inseguridad, porque me genera estrés, en fin. Y todos aquellos que estén relacionados justamente con estos indicadores de afectación en la salud mental, como el estrés, la ansiedad, la incertidumbre, el no saber qué hacer, ¿no? El que me genera angustia, eso son objetos de problemáticas en salud mental comunitaria. ¿Qué no deberíamos tener aquí? Todas estas problemáticas y afectaciones de orden más individual. Allí no tienen cabida. O problemáticas que tengan que ver, por ejemplo, con temas políticos o temas más de orden económico, siempre y cuando no estén generando estrés, ansiedad e incertidumbre. ¿De acuerdo? Es decir, una problemática, por ejemplo, de corrupción no es una problemática de salud mental comunitaria, es un problema de valores, de la política misma, pero, de las
dinámicas culturales, de las normativas, pero no afectan directamente o no tienen relación con la salud mental comunitaria. Y lógicamente, pues todo lo que encierra diagnósticos individuales, clínicos, pues no son objeto de salud mental comunitaria. ¿Listo? Eso como para que revisen así a grosso modo si la problemática está bien ubicada, si cumple, digamos, como o si encaja como en alguno de estos grupos de problemáticas que podemos ubicar. Seguido de ello, pues tenemos la justificación, ¿cierto? La justificación es muy importante y lo sabemos porque es como nuestro primer paso que nos ayuda a ubicarnos en este enfoque de salud mental comunitaria. Por lo tanto, deberíamos tener unos mínimos componentes, que es como lo que en algunas retroalimentaciones les he dicho, ojo, eh, eh, como argumenten lo mejor, enriquezcan estos justificantes que están proponiendo, porque se quedan muy como, esta es la problemática y afecta así la comunidad y no más. Entonces, lo primero es que deberíamos hacer una contextualización de este problema, es decir, referirnos al entorno social, al entorno económico, político, de la comunidad y del problema en donde se está presentando, de la comunidad en donde se está presentando la problemática en sí misma, ¿no? Entonces, siempre empecemos con una contextualización, el problema es tal cosa. Yo lo he visto, la mayoría de las justificaciones que he revisado tienen esto, ¿no? Entonces, vamos a abordar una problemática de recarga laboral que tienen las mujeres rurales porque asumen los roles de cuidado de los niños, del hogar, pero adicionalmente como se encuentran en un contexto rural y dependen económicamente de su actividad productiva, entonces ellas también inciden, entonces también cultivan, no están pendientes de recoger la leña, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos dando como el contexto social, económico, en fin, y vamos ubicando la problemática allí. Después de ello, deberíamos hablar de cuál es esa relevancia que tiene la problemática, es decir, establecer la relación entre el problema en sí mismo, el bienestar psicosocial, es decir, cómo afecta, por ejemplo, una recarga laboral a las mujeres, las afecta porque les genera estrés, porque les genera depresión, porque se sienten subvaloradas, subestimadas, les afecta su autoestima, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y el desarrollo de la comunidad, ¿no? Porque recordemos que cuando pensamos siempre en este enfoque de salud mental comunitaria, estamos hablando de la relación que se establece entre el bienestar de la persona y el desarrollo de la comunidad, ¿no? O su entorno, el contexto, cómo incide en eso. Al final, unas mujeres que se sientan deprimidas, con una baja autoestima, porque no son valoradas, porque tienen mucha recarga o porque viven estresadas, pues no pueden aportar después a sus hijos, van a vivir de pronto de mal genio, pelean fácilmente, discuten por todo, regañan a sus hijos y eso va generando una cadena de mala relación que al final va a afectar a la comunidad. Bien, unido a eso, también entonces la idea es que podamos, en la medida en que vamos justificando, hablar de estos sustentos teóricos, ¿no? Y estadísticos, ¿no? Por ejemplo, hay algunos que han referenciado suicidios, ¿no? El riesgo que hay en los suicidios, cómo esto afecta a las comunidades, ¿no? Y algunos cuentan con estadísticas, por ejemplo, hay algunos que recuerdo, en mi comunidad o en el municipio tal, hay una preocupación porque se han incrementado los índices de suicidio, en el 2024 fueron tantos casos y en lo que va corrido del año van tantos casos, ¿no? Eso es parte de lo que podemos también justificar de esa presencia o esa incidencia del problema, cómo se está presentando en la comunidad. Y lógicamente darle pues como el sustento teórico, ¿no? Porque, por ejemplo, la recarga laboral para una mujer genera un problema de salud mental, teóricamente pues podemos explicarlo, y lógicamente también de manera estadística, ¿no? Entonces buscar como esos referentes que tengamos en nuestro contexto para justificarlo. Y adicionalmente, pues factores que estén relacionados con la problemática. Por lo general, cuando nosotros determinamos que una situación particular es un problema, es porque también ya hay estudios o ya hay antecedentes que nos dicen que es un problema y nos dicen cuáles serían esos factores que están relacionados, ¿no? Claro, lógico, la idea es que sea
sobre esa justificación más de orden teórico, porque lo que vamos a hacer a partir de esa justificación precisamente es ir a diagnosticar, aplicar nuestras técnicas de diagnóstico participativo para identificar cómo se entiende esa problemática en nuestra comunidad. ¿Listo? Entonces, bueno, serían como estos 4 componentes que sugiero que estén presentes dentro de la justificación para que sea claro el argumento que ustedes están presentando. Bien, vámonos con las técnicas de diagnóstico participativo. En esto no voy a extenderme mucho, ya sabemos que existen varias técnicas, lo vimos en la webconferencia también. Hay varias de ellas: mapeos comunitarios, cartografía, grupos focales, las matrices FODA. Ya he visto algunas que me parecieron muy buenas: árboles de problemas, lluvias de ideas con Metaplan, en fin, mapas de actores también, que no lo hemos incluido, pero también son importantes porque nos ayudan a identificar quiénes serían esas personas que en algún momento, personas o instituciones que en algún momento pueden ayudarnos como red de apoyo, que se pueden convertir en redes de apoyo para la problemática. Al final, lo importante es que usemos la técnica que utilicemos. Recuerden que necesitamos captar las percepciones que tienen las personas sobre la problemática, y para ello es importante que tengamos distintos puntos de vista. Acuérdense que lo participativo implica que convoquemos varias personas que representan distintas visiones sobre la problemática, que representan distintos roles dentro de la comunidad, y eso nos ayuda a enriquecer ese diagnóstico participativo para poder identificar qué piensan sobre la problemática, cómo los afecta, cuáles serían como esos factores de riesgo que las personas identifican frente al problema, cuáles son los recursos que, aunque cuenta la comunidad, pueden ser de orden interno o externo, es decir, que estén presentes, por ejemplo, en el barrio, o que estén presentes de pronto en el municipio, en los gobiernos locales, ¿no? Y cuáles serían como los factores protectores. Eso es necesario que lo tengamos muy claro, porque teniendo claro lo que queremos indagar con relación a la problemática, asimismo vamos a establecer las preguntas, que eso es otra de las consultas que he visto últimamente: si es qué tipo de preguntas vamos a hacer, qué debería preguntar, ¿no? Entonces, las preguntas, si estamos haciendo un grupo focal, bueno, ¿en torno a qué vamos a hablar? Pues primero hablemos sobre la problemática. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se han visto ustedes afectados? ¿En qué medida cree que ustedes esto puede ser más riesgoso o no? ¿Por qué les afecta a ustedes? ¿Por qué a unos sí y a otros no? Y pues, cuáles son los riesgos que hay en esto, cuáles son las causas de esta problemática, cuáles serían como los efectos, ¿no? ¿Qué estrategias podemos utilizar en la comunidad para atender esta problemática? ¿Cuáles son los recursos que tenemos para asumirla también, ¿no? Bueno, eso, recuerden que ahí en el centro de la laminita tenemos como lo importante. Sobre esa información, teniendo clara cuál sería como ese objetivo que vamos a establecer en la aplicación de la técnica de diagnóstico participativo, pues establecemos también nuestras preguntas y el alcance de la técnica. Bien, y finalmente, cuando tengamos toda la información, recuerden que esta información, la idea son mínimo 2 técnicas para poder contrastar la información que nos da las personas con las 2 técnicas. Las técnicas las podemos aplicar con poblaciones distintas, es decir, yo puedo hacer un grupo focal con unos jóvenes, por ejemplo, y puedo hacer un mapeo comunitario con adultos, por ejemplo, para contrastar esa información. Recuerden que entre mayores puntos de vista tengamos sobre la problemática, mucho mejor, porque vamos a tener mayores posibilidades de enriquecer nuestro informe. ¿Listo? El contenido del informe, que no hemos dado ninguna indicación al respecto, y yo creo que es necesario que lo pensemos, porque si no, cada uno va a terminar haciendo pues según lo considere como más relevante. El contenido del informe debería tener al menos estos puntos y estos aspectos señalados, descritos y determinados. ¿Listo? Entonces, primero, pues una introducción y una contextualización del informe, donde podemos hablar cuál es el propósito de este diagnóstico, cuál es la relevancia que tiene el que podamos hablar sobre esta problemática y hacer un diagnóstico para poder entender cómo es que se está afectando la salud mental comunitaria de la comunidad,
con esta problemática y cuáles fueron las técnicas que nosotros empleamos, ¿no? Eso lo vamos a presentar en nuestra introducción. Seguido de ello, entonces vamos a describir la comunidad, dónde trabajamos, dónde está ubicada, lo que hace, ¿no? Más o menos un poquito como lo que decíamos en la justificación, teniendo el contexto pues de la comunidad y lógicamente poder hablar de nuestros participantes, ¿no? Entonces, en el grupo focal participaron mínimo, acuérdense que el grupo focal se hace mínimo con 6 personas, ¿no? Entonces participaron tantas personas que tienen estas características, ¿no? Personas adultas entre tantas y tantas edades, que es tantos hombres, tantas mujeres, o si estamos trabajando con jóvenes y con niños igual, ¿no? Chicos que pertenecen a esta institución educativa, que tienen estas edades, que están en este nivel de escolaridad, etcétera, etcétera, ¿no? Porque eso nos ayuda también a ubicar dónde se está haciendo el diagnóstico y quiénes son las personas que nos están dando la información para poder hacer este informe y hablar de esta problemática desde la perspectiva de estas personas. Después de eso, poder hacer una descripción de la problemática identificada, que es donde nosotros vamos a dar respuesta a por qué esto es un problema de salud mental para esta comunidad. Es decir, es donde vamos a extender nuestra descripción, nuestro análisis sobre las técnicas que nosotros empleamos y vamos a decir en qué consiste la problemática, cómo afecta a las personas y de ahí en adelante podemos hablar de estos otros aspectos. Uno, los determinantes, los factores determinantes. Acuérdense que tenemos una mirada amplia y holística sobre esos factores que pueden ser de orden social, cultural, económico, político, religioso, de creencias, de normas, en fin, ¿listo? Factores que estén relacionados con ello, ¿no? Y recuerden que también dentro del informe, dentro de la problemática, pues nosotros tenemos que mirar, porque ese es el enfoque de la salud mental comunitaria. Acuérdense que tenemos una visión positiva también. Por lo tanto, también vamos a indagar y vamos a decir cuáles serían los recursos que tiene la comunidad para atender la problemática y cuáles son las redes con las que cuenta, ¿no? Con qué cuenta la comunidad para enfrentar esa problemática y cuáles serían esas redes que ya sabemos que pueden ser de orden institucional o también pueden ser algunos actores que pueden estar presentes y que pueden de alguna manera ayudarnos a enfrentar esa problemática, ayudarle a la comunidad a enfrentar esa problemática. ¿Listo? Entonces, con esto, queridas y queridos estudiantes, espero que haya claridad en general. Revisen por favor como estas guías. Voy a compartirles también las diapositivas junto con esta grabación para que tengan como los aspectos claves y ustedes mismos vayan revisando cómo está elaborado hasta el momento el informe, cómo está quedando y vayan comparando qué cosas harían falta, qué cosas podríamos complementar o si ya está completico, entonces dejar el informe listo para subirlo al entorno de evaluación. Recuerden que la fecha de cierre es el 13, ¿no? Si alguien llega a necesitar ampliación en esta de la fecha para la entrega, por favor háganmelo saber por el correo interno para poder ampliarles la fecha en el entorno de evaluación. Todo trabajo, absolutamente todo, dentro o fuera de la fecha, tiene que quedar registrado en el entorno de evaluación porque es nuestra evidencia de que efectivamente cumplimos con el propósito del trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, por eso necesito que me lo informe para poderles ampliar la fecha y que puedan hacer una entrega posterior al cierre. ¿Listo? Muchos éxitos y bueno, sigo pendiente. Espero que esto les aporte y les refuerce en el cierre de su trabajo. Una feliz Semana Santa.